Muy bien, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 12 en adelante a manera de introducción. Este texto ya fue expuesto en el sermón anterior. Primera de Corintios 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Celos, contiendas, divisiones, enemistades, partidismos, inmoralidad, libertinaje, rebeldía, resistencia a la autoridad, graves problemas familiares, caos en el culto público, orgullo, falsedad, menosprecio. Son algunas de las actitudes que nosotros hemos visto que han sido expuestas en esta primera carta correctiva que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Cada una de ellas hemos visto cómo ha sido expuesta y hemos procurado tomarla no como la descripción de unas personas muy lejanas a nosotros en el tiempo, en la distancia y en la cultura y en la situación que estaban viviendo, y mirarlos sobre el hombro y decir son terribles. Esa iglesia de Corinto era terrible. Hemos procurado verla con humildad y con humillación, como un espejo en el cual nosotros nos podemos ver reflejados en mayor o en menor medida en nuestra propia vida. Todas estas expresiones que he resumido con una sola palabra, hemos visto cómo estaban presentes en la iglesia a los Corintios, claramente mostrando y evidenciándose en todos los problemas que ellos estaban manifestando, que hasta el momento han tenido como una constante, y son problemas en cuanto a el comportamiento de vida, la vida de iglesia, todo lo que tiene que ver con cómo estaban ellos comportándose los unos a los otros en su testimonio y en cuanto al mundo. Pero a partir y dentro de los capítulos que hemos expuesto, y a partir del capítulo 15 nos damos cuenta que no es simplemente una cuestión de práctica de vida, sino que esto tiene, sin lugar a dudas, su fuente, su fundamento también en las partes doctrinales y en los errores doctrinales. Eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 15, un error doctrinal. Ahora, frente a todos estos problemas que hemos manifestado, que hemos visto expuestos en la carta a los Corintios, son muchos los intentos que se han hecho de tratar de determinar cuál es la fuente, cuál es la razón esencial del estado en que se encontraba la iglesia de los Corintios. Muchos han tratado de ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia de los Corintios presentaban todos estos problemas, tratando de ir no solamente a los problemas en sí, sino cuál es el origen? Algunos han aludido al bajo y pervertido mundo griego de donde provenían. Algunos han dicho, esta ha sido la fuerte influencia filosófica griega pagana que todavía prevalecía en sus mentes, esa influencia que hacía que ellos vieran el mundo y que por lo tanto se comportaran de acuerdo a esa filosofía y a esa situación, por la influencia de cómo pensaban. Otros han apuntado esencialmente a que todo lo que se estaba presentando, todos estos problemas en la iglesia de los Corintios, eran por falta de amor. Muchos, a lo cual personalmente me uno, apuntan a que la fuente, el origen de todos estos problemas era la tremenda inmadurez, el estado infantil en la que como cristianos se encontraban muchos de los corintios. Coincido con aquellos exégetas y estudiosos que han llegado a este punto. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que decir que muchas otras iglesias, diciendo, porque hay personas que toman el punto combinado, dicen, ok, la inmadurez
que ellos tenían tiene que ver con ese trasfondo de donde fueron sacados y que todavía prevalecía en sus mentes y como ellos veían el mundo y que obviamente impactaba su comportamiento. Sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que decir que muchas otras iglesias de ese preciso momento igualmente tenían orígenes paganos. Igualmente tenían las características propias de la naturaleza caída del hombre, como todos la tenemos también, que están presentes y estaban presentes en los miembros de esas otras iglesias. Sin embargo, en esas otras iglesias no vemos que se presentara ese grado de inmadurez generalizado y los problemas que eso generaba en la iglesia. Sin lugar a dudas, en la iglesia de Filipo había hermanos que estaban en su proceso también de crecimiento como todos estamos y posiblemente tuvieran cuestiones de inmadurez como creyentes, pero de manera generalizada es en los corintios en los cuales se ve esta situación. ¿Qué pasaba si tenían el mismo origen, si procedían también de culturas paganas, si también habían estado inmersos en el pensamiento y la manera de ver el mundo como lo veían, sin tener la revelación del Señor en su bendita palabra? ¿Por qué estas otras iglesias no presentaban este estado de inmadurez tan generalizado como los corintios? Nosotros vemos otras iglesias como la iglesia de Filipos, por ejemplo, que es exaltada por su compromiso, por su madurez, por su testimonio. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué el grado de inmadurez en la iglesia de los corintios? ¿Acaso era la obra de Cristo inferior en los creyentes de esa iglesia? La respuesta obviamente es que no. La obra de Cristo es completa. Y sin lugar a dudas, su obra de redención es completa y lo fue en los corintios. Pero lo que sí podemos nosotros ver a lo largo de la carta es que los corintios irresponsablemente no habían sido diligentes para caminar en su peregrinaje cristiano. La obra de Cristo era perfecta en ellos, al igual que en las otras iglesias. Tenían el mismo trasfondo pagano. Tenía cada uno de los miembros las características propias de una naturaleza caída, aunque claramente ya redimida por el Señor, ya no siendo esclavos del pecado. Pero los corintios habían sido muy irresponsables en su crecimiento cristiano. Habían menospreciado los medios que el Señor ha dado a la iglesia, habían menospreciado los regalos que el Señor ha dado a su iglesia para su crecimiento en madurez. Y cuando claramente el cristiano irresponsablemente no camina en los medios que Dios ha dado para el desarrollo, pues el resultado es normal. ¿Cuál? No hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay madurez en la vida cristiana. ¿Qué habían hecho ellos? Y que hemos estado exponiendo a lo largo de estas 56 prédicas. Menosprecio por el apostolado de Pablo. Pablo casi que tenía que defender su ministerio apostólico. Menosprecio incluso por el de los otros apóstoles. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque si unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o otros iban aludiendo a sus pastores, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cristo. El solo hecho de que yo diga yo soy de este, básicamente está menospreciando al otro. Como el mismo apóstol Pablo se los aclara. Básicamente uno sembró, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento, Él es el que merece la gloria. Ahora, los que estuvieron en las predicaciones que tuvimos, en esta serie de 3 predicaciones, en esta transición a este lugar sobre la iglesia, saben que Dios ha dado regalos a la iglesia manifestados, por ejemplo, en los pastores maestros, que tienen un objetivo: capacitar a los hombres, a los creyentes, hombres y mujeres, para que entonces logren la madurez cristiana. Y si ellos estaban menospreciando estos regalos, obviamente su resultado era pues que no iban a ser beneficiados en su vida cristiana. Por otro lado, también tenían un mal uso de los dones espirituales. ¿Y para qué ha dado Dios a los dones espirituales?
¿Para el beneficio personal? No, ¿para el beneficio de qué? De los demás. ¿Y cuál es el propósito? La edificación de la iglesia. Y eso iba a llevar a la unidad de la iglesia. Y se estaban usando más los dones espirituales para destacarse a través de ellos, para vanagloriarse, para pervertirlos, para imitarlos, para torcerlos. Pues ¿cuál es el resultado? El resultado es que no había madurez en Cristo. También había olvido, duda, resistencia y superficialidad en cuanto a las verdades doctrinales que les fueron predicadas. Por ejemplo, en el orden de los roles del hombre y de la mujer, eso lo habían pasado por alto. ¿Y qué había venido entonces? Fijo, si no hay una convicción en que Dios ha establecido unos roles específicos al hombre y a la mujer, y hay una lucha, hay una pugna por ellos, pues ¿cuál era el resultado? El resultado claramente era que no había madurez, y eso se veía reflejado también en la familia. También hemos visto la falta de estima por el regalo precioso de la iglesia, la unidad con los hermanos. ¿En dónde vimos nosotros esto? En el menosprecio que había los unos a los otros, expresado en la misma cena del Señor. Pero es que aún la iglesia y el culto público y reunirnos tiene que ver con nuestra madurez cristiana y nuestra relación con los otros hermanos. Por supuesto que sí. Así es como nos limamos, así es como nos soportamos, así es como nos edificamos, nos exhortamos, nos corregimos, nos disciplinamos. Hay un hermano que está en la mala, está haciendo lo que no debe ser, y vienen sus hermanos y le dicen: hermano, eso no honra a Cristo, no está bien el camino que estás tomando. Al ellos menospreciar el regalo precioso de ser parte de un cuerpo, ¿cuál era el resultado? Pues si Dios lo había dado para el crecimiento y la madurez, el resultado era obviamente contrario. De igual manera, también hemos visto la negativa a ejercer disciplina eclesiástica. No sé si usted empieza a darse cuenta cómo no todos los medios que Dios ha dado para la iglesia, cuando no son usados, jamás quedarán como algo que no tiene una consecuencia sobre los creyentes y sobre la iglesia. De las primeras cosas, cuando las personas vienen a consejería, y lo primero que vemos los pastores es: ¿qué es la iglesia para ti? ¿Solamente es un momento en que yo voy? ¿Cuál es el vínculo que tienes con ese cuerpo de Cristo? La iglesia local, tu servicio, tus dones, tus relaciones, tu tiempo, tu edificación, ¿es tan solo una parte de ti? Hasta las ordenanzas y el culto público eran celebrados de manera inapropiada. Y alguien dirá: bueno, eso es un reflejo de lo que vivían, pero es que, hermanos, los medios de gracia, como por ejemplo la cena del Señor, cuando no se hace a plena conciencia sobre lo que significa y lo que se está viviendo, pues hermanos, eso también lo ha dado el Señor para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento espiritual. Cuando estamos celebrando la cena del Señor, no solamente estamos comiendo un pan, un poco de uva, sino que estamos pensando en todo lo que implica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra unión por medio de la fe con Él y lo que nos aguarda en la vida eterna. Amados hermanos, todo esto estaba siendo menospreciado y sin lugar a dudas estaba teniendo el resultado que estaba teniendo. William W. Harrell, que fue el primer alumno graduado del Instituto Bíblico T.L. Moody, que después pasó a ser también profesor de Biblia, escribió con respecto a la fuente de por qué se estaba presentando toda la madurez en la iglesia de los Corintios lo siguiente: no son las circunstancias las que impiden nuestro crecimiento espiritual. Inciden en algo: el pensamiento pagano, la influencia de la filosofía griega, la inmoralidad que se vivía en medio, todo eso incide. Pero coincide en lo que dice William Harrell, dice: no son las circunstancias las que impiden nuestro crecimiento espiritual, sino más bien nuestros pecados y el mal uso o la falta del uso de los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia. Hermanos, Pablo en esta primera carta a los Corintios ha venido tratando no solo con los problemas generados por esta condición inmadura, sino también con la fuente de donde brota. No solamente es
estado corrigiendo la práctica, sino que también ha apuntado a la doctrina correcta en la que los corintios debían caminar. Porque nosotros consideramos, estamos plenamente convencidos que si no se tiene una buena base, un fundamento doctrinal correcto, jamás esto resultará en una práctica correcta. Jamás resultará una vida cristiana de un testimonio real partiendo de la ignorancia o partiendo del error. Es por esto que el apóstol Pablo no solamente ha tratado los problemas y con su autoridad ha establecido orden, sino que también ha ido a las fuentes y al origen, y aunque todo esto se presenta por la inmadurez, el apóstol Pablo apunta también a la parte doctrinal, que son los elementos de convicción para nuestra vida, para que nosotros caminemos como nosotros debemos caminar. Voy a dar un ejemplo antes de entrar a la parte doctrinal que ya está tocando el apóstol Pablo. ¿Quién de aquí tiene como una opción venir a la iglesia a adorar al Señor el día domingo? Voy a ver si voy este domingo. ¿Quién lo tiene simplemente como una alternativa dentro de sus actividades? Si lo tiene así es porque no tiene una base doctrinal firme. ¿Por qué? ¿Ustedes saben que hay 10 mandamientos? ¿Saben que hay una ley moral de Dios que está vigente hasta el día de hoy? Esa ley moral de Dios nos impulsa a que nosotros guardemos un día para el Señor. Nuestro reposo, sin lugar a dudas, es Cristo. Pero precisamente nuestra celebración de nuestro culto cristiano manifiesta que nosotros tenemos muy claro para Él. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. ¿Tiene usted todavía en su mente? Pero el domingo es el único día que me queda para descansar. Hermano, es el día del Señor y en Él realmente nosotros hallamos reposo para nuestra alma. En Él hallamos ese reposo para nuestra alma. El día del Señor, y aunque no lo hacemos para ganar méritos de salvación, obviamente, aunque nosotros somos salvos por gracia, muchos piensan que la salvación por gracia significa desligarse de todas las obligaciones que el cristiano tiene con su Señor, que es su amo, y que quiere que le obedezcamos como sus hijos. Así que todo parte incluso de un entendimiento doctrinal, aún por ejemplo como un día como el de hoy en que nos congregamos. El apóstol Pablo no solamente ha corregido la parte de la práctica, sino que ha ido a la fuente, y para hacerlo ha corregido la parte doctrinal. En el capítulo 15, Pablo ha estado tratando, y esta introducción es extensa porque vamos a tener nuevamente una serie de 3 predicaciones sobre primera carta a los Corintios, y es necesario que lo retomemos. Este capítulo 15, Pablo trata específicamente un tema doctrinal. ¿Alguien recuerda cuál es el tema doctrinal? La resurrección. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo pasa a tratar este tema doctrinal en su carta a los Corintios? Versículo 12, por favor, de 1 Corintios 15, que fue el texto introductorio de esta enseñanza. Y ahí encontramos la razón. Pablo dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí hay un grave problema doctrinal. Pero eso se trata como de una idea etérea. Es una cuestión doctrinal. Eso tendrá que ver en la madurez de los corintios. Eso tendrá que ver en la práctica de los corintios, sin lugar a dudas. Algunos de los corintios negaban que hubiese tal cosa como la resurrección futura de los hombres. ¿Que vamos a resucitar? No, eso no es así. Ahora, hay una dificultad en ese problema doctrinal, porque resulta que ellos no dudaban, no tenían incredulidad con respecto a la resurrección de Cristo. Ellos creían que el Señor Jesucristo había sido resucitado, pero sí tenían duda, no creían, negaban la resurrección de los hombres en el día final. El apóstol Pablo entonces inicia corrigiendo, y eso fue lo que vimos en la primera prédica, 2 sermones atrás, cuando me correspondió predicar,
El apóstol Pablo inició corrigiendo esa parte doctrinal. ¿De qué manera? Lo primero que él hizo fue dar evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué si ellos no tenían duda al respecto? Porque precisamente ese es el fundamento por el cual les iba a mostrar que lo que ellos estaban haciendo era un gravísimo error. Porque si Cristo resucitó, los hombres pueden resucitar, porque Cristo es también 100% hombre. Pero si los hombres no pueden resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. Ese es el argumento de dos filos que el apóstol Pablo les muestra. Pablo entonces inicia corrigiendo, dando evidencia de la veracidad del Señor Jesucristo, aunque ese no era el problema doctrinal, para corregir el grave problema que ellos tenían, la duda en cuanto a que había resurrección de hombres al final, en el día final. En el segundo sermón, que fue el último que yo di sobre los Corintios, Pablo señala las terribles implicaciones de un error doctrinal como ese, que lo podemos resumir en esta frase: si los hombres no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, los predicadores pronuncian falsedades, la raza humana está sin esperanza, muerta en pecado, los creyentes que han muerto están en tormento eterno y los cristianos son unos miserables infelices. Esas serían las implicaciones, y básicamente es una paráfrasis del texto que vimos la semana anterior. Un error doctrinal no es algo liviano. No estamos hablando de ideas etéreas que igual, en caso de que estemos errados, no tienen repercusiones en nuestra vida o en otras cosas en que creemos. Y pensaríamos que mucho menos en nuestro destino eterno, pero no es así. Un error doctrinal hace que tú pienses, veas la vida con respecto a ese aspecto, y así sea tu comportamiento, tus expectativas, lo que crees, tus convicciones. Cuando a ti te digan, sí, iglesia bautista reformada, sí, mucha letra y poco espíritu, mucho estudio y poco poder. La verdad es que muchos de nosotros nos avergonzamos ante el comportamiento que hay de los cristianos en su misticismo fabuloso, aún dentro del mismo culto público, y que todo eso es ignorancia. Es vergonzoso. Hay personas que dicen allá, donde tumba la gente, donde la gente grita como perros, donde la gente se cae. No, allá no. Es más, algunos casi que cuando invitan a una iglesia, como dicen, en mi iglesia no tumban gente. Bueno, yo voy. Hermanos, uno vive, piensa, se esfuerza, planea, desea y ve las cosas de acuerdo a lo que cree. Y aún más, lo que uno cree es determinante de cuál será su destino eterno. Después de esto que ha hecho el apóstol Pablo, pasa de sustentar y defender la realidad de la resurrección y de advertir sobre las terribles consecuencias y las terribles implicaciones de ese error doctrinal, a profundizar ya sobre la maravillosa doctrina de la resurrección. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Hermanos, esta expresión que usa Pablo, mas ahora, es muy importante. Es muy importante porque nos muestra un quiebre entre qué? Entre lo que hipotéticamente ha estado diciendo que es terrible, negar la resurrección futura, por lo tanto, casi que la implicación, negar la veracidad de la resurrección de Cristo y todo lo que implicaría para el creyente si Cristo no resucitó y si no hay resurrección. Y este más ahora sirve como un quiebre para distanciarse entre esto que hipotéticamente ha hablado
y la realidad de lo que se iba a exponer. Esa expresión más ahora. Es por eso que Jesús David nos hizo esta imagen para la predicación, porque ese más ahora se contrapone a lo que ha sido expresado en los versículos 14, 17 al 18, incluso 19. Vayamos a ellos y veamos este más ahora a qué se contrapone. Primera de Corintios 15, 14, que ya fue expuesto en el último sermón, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, con todo el sentido que debemos darle a vana. Ahora veamos el versículo 17 y 18, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿cómo? Vana. ¿Y qué más? ¿Cuál es el resultado? Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, si aún estamos en nuestros pecados, si Cristo no resucitó, si nuestra fe es vana y si nosotros todavía estamos en esa condición de condenación, entonces los que durmieron en Cristo, los creyentes que confiaron en Él, perecieron. Parafraseando el versículo 19, también sigue mostrando esa posición hipotética a la cual se contrapone este más ahora. Podría parafrasear el 19 de la siguiente manera: si nuestra esperanza como cristianos es tan solo en lo terrenal, somos las personas más dignas de lástima. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Que desde los púlpitos hoy en día se ha convertido el Evangelio como para que las personas crean que el Evangelio del Señor Jesucristo es una esperanza para esta vida, para este peregrinaje, para lo temporal. Por eso apuntan a sanidad financiera, a prosperidad, se acabaron los problemas, sobrenaturalmente, el Señor te llevará en lomos de águila por encima de los problemas. El gravísimo error doctrinal de decláralo, tu palabra tiene poder, es creativa, todo apuntando a lo temporal. Bueno, para esas congregaciones, Pablo dice: si su esperanza está tan solo puesta en lo terrenal, son las personas más dignas de lástima. Pero frente a estas situaciones que han sido expuestas como las implicaciones del error doctrinal, Pablo dice: mas ahora. Nueva Versión Internacional dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Todas las terribles consecuencias, lo que implicaría que fuese cierto el error doctrinal de los corintios sobre la resurrección, queda deshecho, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no lo hacemos en vano. No es un esfuerzo infructuoso. No es el inútil intento de revivir un muerto con la fuerza de nuestros argumentos. Cuando alguien atiende al llamado del Evangelio, es levantado de su estado miserable de postración por el poder que emana de la obra redentora de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Vale nuestra predicación? No. No es un esfuerzo para levantar un muerto a punta de argumentos. ¿Por qué? Mas ahora Cristo resucitó. Y lo que implica en nuestra predicación es que el poder de la obra de Cristo saca al hombre de su estado miserable en el cual se encuentra, y si no fuera por la obra de Cristo confirmada como recepción del Padre, como satisfacción del Padre en la resurrección,
Hermano, usted puede tener toda la argumentación posible que tenga, que esa persona jamás se levantará de su estado de muerte espiritual a punta de argumentos. Cada uno de los verdaderos creyentes que están aquí porque más ahora Cristo resucitó, sin lugar a dudas. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Frente a todas las implicaciones y consecuencias del error doctrinal de Cristo, del error doctrinal de los corintios, el apóstol Pablo, presentando ahora la verdad de la resurrección, nos muestra que gracias a Dios no son reales. Pero si Cristo ha resucitado, entonces muestra algo que es totalmente contrario. Iniciando con que van a nuestra predicación, no es así. Por la resurrección de Cristo, Dios obra en poder. 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Cómo volvimos a nacer? ¿Cómo fuimos regenerados? ¿Cómo nos levantamos de la tumba espiritual en la que nosotros estábamos? Allí lo dice. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Vale nuestra predicación? No, es real. Y cuando por la gracia del Señor alguien es levantado de ese estado, lo hace por la obra que emana, por el poder que emana de la obra redentora de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Mas ahora, porque Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Lo que creemos, en lo que estamos esperanzados, no es una ilusión, no es una fantasía. Todo lo que creemos, en lo que hemos confiado, en lo que estamos fundamentados, es seguro. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Vamos a ir a varios textos. Juan, capítulo 11, 25 al 26. ¿Es entonces vana nuestra fe? No. Mas ahora Cristo resucitó. Juan 11, 25 al 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y te pregunto a ti, amado, ¿crees esto? Lo creemos firmemente. Pero ¿qué sentido tendría confiar en la promesa de que Él nos va a levantar de la muerte y que va a levantar junto con nosotros de la muerte a aquellos amados que murieron en unión con Cristo, si el mismo que lo promete no resucitó? Mas ahora Cristo resucitó. Nuestra predicación no es vana, nuestra confianza, nuestra esperanza, lo que hemos creído, tampoco, porque Cristo resucitó. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 9. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 9. Dice: y si morimos con Cristo, ¿estamos allí, hermanos? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cómo? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Si aquel que dijo: el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y crees esto: si aquel que dijo esto y afirmó su propia resurrección no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe, vana sería nuestra confianza, y se cumpliría lo que dicen todos antiteístas, que dicen: ustedes se han creado un amigo imaginario en el cual confían, porque básicamente no hay otra manera de aguantar la liviandad de la vida, y esa es la manera en que ustedes se autoengañan mientras mueren. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Cristo ha resucitado de los muertos, su palabra es confirmada. Si se levantó de los muertos, sus promesas son ciertas. Lo que las Escrituras afirmaban con respecto a Él es verdad, y lo que Él afirma de las Escrituras es verdad. Realmente, entonces, si Cristo resucitó, la palabra de Dios realmente lo es. La Biblia realmente es la palabra de Dios. Él es la verdad, Él es la vida. Nuestra fe, lo que hemos creído, es real. Y esto es tan cierto que William Evans señala lo que un antiteísta, mal llamado ateo, dijo con claridad y dio con certeza. William Evans dice: un enemigo de la resurrección afirmó lo siguiente: si la resurrección tuvo realmente lugar, tenemos que admitir que el cristianismo es lo que reclama ser, es decir, una revelación directa del Dios mismo. Mas ahora Cristo resucitó. Ahora, porque Cristo resucitó, nosotros sabemos que no estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros sabemos que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados con Dios, que Él no solamente nos ve, no solo nos ve sin culpa, sino que además de eso nos ve como justos, nos ve como merecedores del cielo, por los méritos de aquel que resucitó, que nos son adjudicados, que nos son atribuidos, que nos son contados como nuestros, porque Cristo resucitó. Hablando de la justificación por la fe, Pablo dice en Romanos 4:22, vayamos allá. Pablo hablando de Abraham y también hablando de nosotros mismos, hablando de esa justificación. Y esa justificación significa haber sido perdonados, haber sido reconciliados, que Dios nos vea sin culpa y que además de eso Dios nos vea justos, merecedores del cielo. Y hablando Pablo de Abraham y de nosotros, dice lo siguiente en Romanos 4:22 en adelante: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿La fe de quién? De Abraham. Cuando Abraham creyó, eso le fue contado como si hubiese vivido una vida perfecta a los ojos de Dios. Esa es la justificación por la fe. Esa es la columna vertebral del Evangelio. Nadie podrá entrar al cielo si no es merecedor de él. ¿Quién es merecedor del cielo por méritos propios? Y una vez le digo que los estándares no son los que usted se forme, sino que el estándar es el estándar, la santidad y la perfección de Dios. ¿Quién? Nadie. Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Así es, amados hermanos, no estamos muertos en delitos y pecados, hemos sido perdonados porque Cristo resucitó. Y mira lo que continúa diciendo de la justificación, versículo 13, Romanos 4:23. Romanos 4:23 continúa diciendo: y no solamente con respecto a él, que Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, escúchenlo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿y qué? ¿Para qué? Para nuestra justificación. Mas ahora
porque Cristo resucitó, amados hermanos, sabemos que no solamente somos perdonados o declarados por Dios inocentes. Si solo fuéramos declarados inocentes, estaríamos en el estado de Adán, antes de la caída, con la necesidad de merecer la vida eterna, en un estado de prueba que de seguro fallaríamos. Pero más ahora, porque Cristo resucitó, sus justicias nos son imputadas. ¿Tú sabías que los cristianos en este tiempo no conocen qué es la justificación por la fe? Tú puedes dar testimonio que tal vez tú tampoco la conocías y te esforzabas en vano por lograr méritos de salvación y tenías dos caminos: te ponías la careta de santidad o básicamente renunciabas y bajabas tus brazos diciendo es imposible para mi vida. Amados hermanos, esta es la obra de Cristo, pero esto es posible porque Cristo resucitó. Cuando una persona bosteza ante una exposición doctrinal de este tipo, no ha comprendido lo que la obra de Cristo ha hecho en su vida, y es por eso que vive aún posiblemente siendo una persona nacida de nuevo en medio de sus miserias y sus problemas y sus depresiones, porque no ha logrado entender lo que Cristo hizo por él. Hermano, usted puede tener el problema que sea. El día sábado vino un hermano que le dictaminaron cáncer en la garganta. Pastor, esto es lo mejor que me ha pasado. ¿Cómo? El Señor me ha sacado esa liviandad de cristianismo en la cual estaba. Confío plenamente en Él. Si Dios me sana, que lo haga. Y si no, he confiado tan solo y plenamente en Él, porque Cristo resucitó. Mas Cristo resucitó. Afrontaremos y caminaremos este valle de lágrimas. Afrontaremos problemas, muerte, dolor. Pero cuando está presente todo lo que implica la resurrección de Cristo y todo lo que significa para mi vida la seguridad de perdón, de aceptación, de justificación, de intimidad con Dios, de seguridad eterna en Él, ¿sabes cómo quedan las vicisitudes de la vida? En un muy segundo plano, amados hermanos, y tenemos toda la fortaleza para portarnos varonilmente, y cuando digo varonilmente, incluye a las mujeres en el sentido de una firmeza de la fe. Pero se requiere fundamento doctrinal, verdad, la verdad de las Escrituras, para que teniéndola ya aquí, baje aquí e impacte tu vida y cómo es la vida y cómo la vida es para la gloria del Señor. Mas ahora, porque Cristo resucitó, también tenemos la plena certeza que nuestros hermanos en Cristo, que ya partieron, que nuestros seres amados, que murieron firmes en la fe, que nuestros hermanos y familia que tanto amamos, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestros padres, nuestros amigos que han confiado en Él, no nos serán quitados. Tenemos la certeza, porque Cristo resucitó, que la ausencia temporal por su partida terminará un día en un abrazo sublime, el día en que aquel que resucitó y que vive regresa. No hay prosperidad que compre esto, jamás. No hay promesa milagrera, no hay toque, caída zancadilla, unción polvo de oro, muela calzada.
Usted sabe que ¿saben en qué ha convertido el Evangelio del Señor Jesucristo? Lo han rebajado, lo han aguado. ¿Tienes problemas financieros? Trabajemos duro, gastemos menos. ¿Hay una enfermedad terminal? Aférrate a los pies de Cristo, hay vida eterna. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Ha habido un divorcio? ¿El que era tu cónyuge no entraba en razón? Cristo es tu esposo. ¿Tu familia te ha criticado, te ha abandonado? ¿Tus amigos? Voltea a mirar a tu alrededor. Tu familia, tus hermanos no te serán quitados. ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos? Predícales de Cristo. Porque si por la gracia de Dios ellos vienen a sus pies porque Cristo resucitó, no te serán quitados. No te serán quitados. Habrá algo más sublime y poderoso que Cristo haya resucitado, a menos que vana sea tu fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La ausencia es temporal. ¿Cómo extrañaré a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo me extrañarán ellos cuando el primero parta? Ay, no diga eso. ¿Cómo así? Y es que lo vamos a evadir. Esa es la realidad del mundo caído y de las consecuencias del pecado. Pero la respuesta y la solución a ello es que Cristo resucitó. Dolerá, y la ausencia será muy dolorosa, pero será temporal. Pero será temporal. Mas ahora, porque Cristo resucitó, nosotros podemos levantar nuestra vida de lo temporal. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Estamos tan agobiados con el día a día, tan agobiados por la quiebra, por la desilusión, por la traición, por la escasez. Pero porque Cristo resucitó, podemos levantar nuestra mirada de lo temporal. Podemos esperar en Él no solo su bondad para este peregrinaje terrenal, sino especialmente en aquello que permanece, lo que no nos será quitado, lo eterno, la vida eterna. Y porque Cristo resucitó, nosotros no somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque Cristo resucitó, somos los más dichosos, los más bienaventurados de los hombres, y cuando el que resucitó venga, la humanidad entera deseará con todo su ser haber sido uno de nosotros. Sin lugar a dudas. Porque Cristo resucitó. Que el Señor nos permita tener esto presente. En medio de este valle de lágrimas, en medio de las dificultades, ese realmente es el poder de nuestra fe que ha vencido al mundo. Ahora Pablo ha mostrado la irresponsabilidad de los argumentos de los corintios, las graves consecuencias, las implicaciones del error doctrinal. Lo ha desvirtuado, y con este más ahora se ha contrapuesto a todo aquello que gracias a Dios era hipotético, no era real. Y a partir de aquí Pablo empieza a mostrar
todo lo que se puso en movimiento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que hoy tan solo vamos a ver o estamos viendo una parte. Versículo 20 una vez más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias tiene un fuerte sentido antiguo testamentario. Las primicias en el Antiguo Testamento eran aquellos primeros frutos que venían de la cosecha y que se ofrecían a Dios en reconocimiento de la fidelidad de Dios por haber provisto frutos en el tiempo requerido. Esas primicias, esos primeros frutos que salían de una cosecha eran algo consagrado a Dios. En ese sentido, Cristo es primicias porque es una ofrenda consagrada al Padre, la cual es aceptada y satisface al Padre. Es más, esas primicias eran ofrecidas en el tiempo de la celebración de la Pascua. Por eso, cuando se dice Cristo es primicia, relacionándolo con la Pascua en esta manera, con una ofrenda consagrada por la provisión que Dios y la fidelidad de Dios, está bien. Sin embargo, amados hermanos, cuando Pablo dice de Cristo, se refiere como primicias de los que durmieron, nosotros vemos que no es tanto esa referencia antiguo testamentaria por lo que sigue a continuación. Nosotros vemos que hay una referencia más allá de las ofrendas hechas en la Pascua y que llamaban primicias. Pablo hace una doble relación con el uso de primicias, pero las primicias como un término agrícola. La primera relación que hace en el uso agrícola que le da el término es que las primicias eran aquellos primeros frutos que mostraban cómo venía el resto de la cosecha. Así que cuando dice que Cristo es primicia de la resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo nosotros podemos saber, tener la certeza acerca de nuestra propia resurrección. ¿Cómo será nuestra propia resurrección? Es en ese primer sentido que Pablo utiliza la expresión primicias, más en una referencia agrícola. Y el segundo sentido es que el apóstol Pablo está usando esta metáfora agrícola para representar el hecho de que el primer fruto de la cosecha, escucha esto, sirve como garantía de la cosecha completa. En la resurrección de Cristo, como primicias, como garantía, nosotros tenemos la seguridad de la resurrección de los creyentes. Es en ese sentido que se utilizaba primicias. Las primicias, que es los primeros frutos, cuando se sacaban los primeros frutos, muchos lo ven solamente como la representación de la cosecha que venía. Pero ¿sabes por qué había tanta alegría en esas primicias? Porque esas primicias eran la garantía de cómo viene la cosecha. Como garantía, la resurrección de Cristo se da para una seguridad de que así mismo habrá cosecha. Resucitaremos, viviremos en Él, seremos levantados del polvo, nuestro espíritu anhelante en la presencia del Padre, aguardando la segunda venida de Cristo para retornar y tomar ahora un cuerpo glorificado, que en la primicia que es Cristo se ve sublime, maravilloso, sin las quejas del dolor, del pecado, de la vejez. Cuerpos perfectos, glorificados, dispuestos a la dirección del Espíritu Santo, sin la influencia del pecado, sin achaques.
No sé por qué dije achaques y volteé a mirar al pastor Julián. Pero es el más joven, pastores, sin achaques, sin dolor, sin cáncer, hermano, que nos dimos el sábado, sin muerte. Hay muchas personas que han nacido con malformaciones congénitas. ¿Sabes lo pesado que eso ha sido para su vida y su peregrinaje? ¿Sabes lo que significa una promesa de verse libre aún de aquello que vino como consecuencia del pecado de Adán? Tal vez estés tú completo, pero ya aquellos creyentes que han vivido esto por la soberanía de Dios y tan solo para su gloria, lo que ello significa. ¿Saben lo que significa para todos aquellos que acercándonos hasta a nuestro momento de partida, veamos la debilidad de nuestros propios cuerpos y sepamos que solamente estamos aguardando lo que la garantía nos asegura, lo que nos fue dado como un sello de seguridad, de que el resto de la cosecha vendrá? Gordon Fee comenta al respecto: al llamar a Cristo las primicias, Pablo está afirmando por vía de una metáfora que la resurrección de los muertos creyentes es absolutamente inevitable, ha sido garantizada por el propio Dios. Simon Kistemaker dice: no menciona la resurrección de Jesús con referencia a los aspectos temporales o religiosos de la Pascua judía, las ofrendas de las primicias. Lo que quiere decir es que la resurrección de Cristo es la cuota inicial para su pueblo o su garantía de la seguridad de nuestra resurrección. Mas ahora, Cristo resucitó. Y esto nos queda aún enfatizado en el término que Pablo escoge para referirse a aquellos creyentes que han muerto, y con esto terminamos. Versículo 20, una vez más. Más ahora, y espero que usted ahora le dé todo el peso a ese más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos, amén. Primicias, y espero que le dé todo el peso a lo que es primicias. Primicias, ¿de quiénes? De los que durmieron. Claramente, la seguridad de nuestra propia resurrección queda enfatizado con la expresión primicias de los que en la prédica anterior sobre durmieron. Nosotros ya explicamos algo que no sabemos cómo se ha colado al interior del cristianismo, aunque ha sucedido algunas veces en la historia de la iglesia, sobre tal cosa como el sueño del alma. Los creyentes que mueren no caen en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, como erróneamente afirman algunos, tristemente, cristianos, y otros, como los testigos de Jehová. Eso no es lo que significa durmieron. Los creyentes en su espíritu, cuando mueren, van a la presencia de Dios en gozo, conscientes, aguardando la resurrección de sus cuerpos. Pero cuando Pablo dice durmieron, y ya hemos visto que en otros textos, aquí en la misma carta, se ha referido a aquellos creyentes que han muerto como durmieron, lo hace con el claro propósito de mostrar la temporalidad de su ausencia para nosotros. Temporalidad. Por eso usa durmieron. Ustedes que tienen hijos, o cuando vemos a nuestros seres amados que se acuestan a dormir y uno los ve allí plácidos, usted sabe que en ese momento usted no puede relacionarse con ellos. Están allí, pero no puede haber relación. Hay como una ausencia. Pero ¿sabes qué tienes en la mente? Va a despertar. Mi amada abuela, hermana de ustedes que la conocieron,
desgastó los últimos años de su vida en oración por esta congregación. Duerme. ¿Cuándo podré hablar con ella? ¿Cuándo la podré volver a abrazar? ¿Cuándo veré sus ojos, su sonrisa, sus palabras? Duerme. Es temporal. Mas ahora Cristo ha resucitado. De los que durmieron es hecho.